Pues bien, ahí ya les mostré cómo se hace el sol y es que pues era algo de lo que pues habíamos quedado que les iba a decir de cómo se hace el sol, ¿no? Y bueno, en este caso pues están viendo ya la imagen terminada que pues así se ve. Esto es para ejemplificar cómo tú, utilizando conceptos administrativos, puedes hacer algo tan fácil como un dibujo. Lo que necesitan son conocimientos previos de dibujo y después algunos técnicos, pero el objetivo es aprenderte o demostrarte que una vez que tú tienes definido qué es lo que quieres alcanzar, pues ya vas diseñando tú mismo tu propio proceso y realmente parece una tarea fácil porque como lo vieron parece muy fácil, pero si no tienes los conocimientos previos de qué es lo que quieres hacer, pues no resulta una tarea tan fácil, ¿no? Así que bien, vamos a continuar con esto, con lo que estamos por ahí viendo y es que, ok. Todo el mundo tiene derechos y obligaciones, tal cual lo establece el artículo 31 de la Constitución Política. Y es que siempre hablamos de nuestros derechos, sin embargo, nunca hablamos, casi nunca hablamos de nuestras obligaciones. ¿Cuáles serían algunas de las obligaciones de, de las que cualquier individuo mexicano está obligado? Pues en primer lugar, sean responsables de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Y es que la ley establece que una vez que alcanzan esta edad, pues ya ellos mismos ya son ciudadanos con derechos adquiridos, ¿no? Se debe de asegurar que estos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso militar en los términos que establezca la ley. Es decir, a partir de que tu pupilo cumple sus 18 años, tiene por obligación de ir a sacar su cartilla, ¿no? En algunas ocasiones esto no sucede así cuando llegan a tener la suerte de que les toca bola negra. En ese caso no tienen, no están obligados a hacer el servicio militar. Sin embargo, bueno, sí pasan, como todos los mexicanos, a ser parte de las reservas a partir de que haces el trámite de tu cartilla, ¿no? Así que asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucciones cívicas y militares, alistarse y servir en los cuerpos de reserva y contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, es decir, cumplir con tus impuestos federales, estatales y locales, ¿no? Así mero. Ok, creo que no es muy complicado. Son obligaciones básicas que todos tenemos y entendemos sin mayor explicación, ¿no? Pero ¿qué más dice? ¿No? Dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Es decir, ok, eres mexicano por nacimiento, por naturalización, por lo que tú quieras, pero además debes de haber cumplido los 18 años y tener un modo honesto de vivir. ¿Y cuál es ese modo honesto de vivir? Pues, por ejemplo, lo que establece el artículo 5 constitucional. Por ejemplo, un flautista sería un modo honesto de vivir. Pues sí, si es un modo honesto de vivir, ya que no estás perjudicando
absolutamente a nadie y es precisamente lo que te establece el artículo 5 constitucional, párrafo primero, que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros. Y si en ningún momento atacan los derechos de otras personas, pues es lícito. Entonces, pues no hay tema, ¿no? O sea, tus derechos terminan solamente cuando lo dicta algún proceso judicial o por alguna resolución similar, ¿no? Ok. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: votar en elecciones populares, ser votados, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Y de hecho existe una nomenclatura que es como así como AR, eh, o no, creo que no. Creo que nada más es SC, sociedad. No, sí, agrupación política o algo así debe de ser su terminación, ¿no? Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, ajá, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, ok, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señala esta Constitución, ok, votar en las consultas populares, ujú, eh, y, ok, dice las que estarán sujetas a lo siguiente: ser convocadas por el Consejo de la Unión a petición de el presidente, el equivalente al 33% de los integrantes, y deben de ser de trascendencia nacional, ¿no? Ok, ok, y es lo que ya habíamos visto en otros casos de las consultas, ¿no? Pero ese no es el tema. Así que vamos con lo que sigue. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro municipal, es decir, pagar tus impuestos por tu casa, formar parte de los cuerpos de reserva en términos de la ley, como se los comentaba, votar en las elecciones, las consultas populares, ajá, desempeñar los cargos de elección popular, es decir, si bien tienes el derecho de votar y ser votado, de una vez que ya eres votado, pues debes desempeñar ese cargo, ¿no? Y desempeñar los cargos del consejiles del municipio donde resida, ¿no? Es parte de las obligaciones. Ujú. Ok, en cuanto a la nacionalidad, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de ella, ¿no? Por naturalización se perderá por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por residir durante 5 años en otro país. La ciudadanía también mexicana se pierde por aceptar usar títulos nobiliarios, por prestar voluntariamente servicios a funcionarios oficiales en un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. Y es por eso que por ahí en alguna ocasión les llegué a mencionar que debes de tener cuidado con este tipo de temas porque sobre todo cuando andas en trámites de trabajo, porque si llegas a aceptar algo así, sin los permisos correspondientes o sin los trámites correspondientes, puede haber un tema. Y acuérdense la definición de trabajo, que es cuando se hace algo subordinadamente a cambio de un salario, ¿no? No, a veces no existe contrato, pero eso es lo que configura el préstamo de esos servicios. Así que continuemos. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, por ayudar
en contra de la nación a un extranjero y en los demás casos que fijen la ley, ¿no? Así que, pues sí, se debe de tener mucho cuidado con estos temas porque, pues nunca sabes, ¿no? Cuándo por tratar de hacer algo bueno, andas haciendo algo malo, ¿no? Y es que tú dirás, por ejemplo, ¿qué tendría de malo que ayudar a una persona de otra nacionalidad en un tema de, eh, pues no sé, la comercialización de lo que sea, ¿no? Ah, pues debes de ver todo el contexto legal de eso, de esas acciones, ¿no? Porque no vaya a ser que vayas a caer en alguno de los supuestos que acabamos de mencionar, ¿no? Lo cual podría ser posible, pues por supuesto que sí, ya que, pues hablando de este tipo de cosas, de comercialización, tratos, etcétera, pues suelen suceder estas situaciones previstas por la ley y es por eso que están previstas por la ley, ¿no? En cuanto a los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, se suspenden por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones. Es decir, en algún momento caíste en alguno de los de los supuestos que marcan las leyes que acabamos de mencionar, pues en ese caso, pues sí se pierden tus derechos ciudadanos, ¿no? Por estar sujeto a un proceso criminal, es decir, si está sujeto a proceso, pues en ese momento se pierden tus derechos como ciudadano, ¿no? Por eso, cuando dicen los derechos humanos de los delincuentes, pues suele ser por ahí algún tema que se presta un poquito a... Un segundito, un segundito. Ya, ya volvimos. Lo que pasa es que por ahí tuvimos problemas técnicos con la cámara, ¿no? Suele suceder, ya sabes. Así que en que nos quedamos, pues, sí. Cuando se pierden tus derechos como ciudadano, les comentaba, suele ser todo un tema este asunto de los derechos de los ciudadanos, ya que pues se menciona precisamente que los llegan a perder cuando pues están en un proceso, ¿no? O cuando están prófugos o por sentencia, que están en la cárcel, por tener sentencia firme. Ujú, ¿qué más? Por ser declarado como persona deudora alimenticia. Creo que ese es nuevo, creo que no era así. Ujú. Y en los casos que determine o fijados por la ley, ¿no? Así que, así mero, era importante que conocieran cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues si bien sí es cierto que todos tenemos derecho, asimismo también todos tenemos obligaciones, ¿no? Y pues ya, el hecho de ir a votar, por ejemplo, es una de esas obligaciones que debes de dar cumplimiento. Y precisamente ese fue el meollo de haber sacado este tema o de haberlo tocado el día de hoy, porque pues es importante que todas aquellas
ciudadanos o personas que acaban de cumplir sus 18 años y a los cuales les corresponde por primera vez ir a votar, pues cumplan con esa obligación, ¿no? Y recuerden, dentro de los votos legales hay los votos por un partido, por varias opciones, por la coalición o en mi caso el voto en blanco que se considera como voto nulo porque no está siendo claro por cuál de las opciones estás definiendo, ¿no? Pero en mi caso, ilegalmente, porque es obligación ir a votar, así lo marca la Constitución, y por eso estoy dando mi voto a conocer, que es en blanco, por temas de seguridad. Y ya casi para terminar, les dejo por ahí un recuerdo de lo que fue las votaciones para gobernador el año pasado, hace 2 años, en donde por ahí, este, pues se perdió el Estado de México, pero la verdad, digo, no se los había contado, ese día sí estuvo eh, lleno de varias irregularidades, ¿no? De hecho, después de haber subido el video que les voy a compartir, pues por ahí había varias patrullas municipales rodeando la casa. Pasaron varias cosas un poco fuera del lugar que eran el preludio de lo que está aconteciendo muy probablemente si ese día hubiera acudido a la casilla a ejercer mi derecho al voto, pues no estaría aquí contándoles esta historia, ¿no? Y es por eso que, por términos de seguridad personal, en esta ocasión me vuelvo a reservar bueno, no me vuelvo a reservar el derecho de ir a votar, sino que, más bien la obligación, sino que hago público mi voto, que es otra vez en blanco, ¿no? Que llegaría a pasar legalmente al conteo de los votos nulos, ¿no? Pero bueno, cumpliendo con la obligación legal que establece la Constitución de ir a votar, estoy dando a conocer mi voto anticipadamente por cuestiones de seguridad, ¿no? Así que de ahí en fuera, todos los demás, en efecto, sí están obligados a cumplir con esta obligación. Y bien, tenía contemplado que este fuera un video bastante corto, pero técnicamente ya llevamos más o menos 20 minutos, ¿no? Así que, pues no lo sé, ya vámonos a desayunar, ¿no? Que ya es mitad de semana y quedan prácticamente entre 2 y 3 semanas para el día de la elección, ¿no? Espero que hayan estado meditando su voto y que sea para el mejor candidato y no para el partido, sino porque recuerden que todos vamos a tener a esa persona al frente durante 3 o 6 años, según corresponda, ¿no? Y es que en ese sentido les puedo decir que este tema sí es importante porque, vaya, una persona, me ha tocado ambos escenarios, una persona que da resultados y una persona que no hace nada, ¿no? En el caso de de las personas que sí dan resultados, pues suele ser, pues, muy beneficioso en varios sentidos, ¿no? Porque, pues, por ahí todos descansamos, ¿no? Y, este, bueno, tengo que ver qué onda con los cables porque se conectan y se desconectan, ¿no? Y es que de hecho estoy probando esta modalidad porque es totalmente sin internet, es decir, desde ayer estoy probando varias cámaras en serie sin internet, solamente con cables, ¿no? Y es muy normal que queden cables sueltos, flojos, etcétera, etcétera, pero pues al ser la primera vez no está tan mal, ¿no? Un par de pantallazos verdes, no pasa nada y pues nada, digo, volviendo al tema, pues me han tocado
pues los dos escenarios en donde pues a veces hay personas que son como el flautista de Hamelin, ¿no? Te venden puras promesas, puras ilusiones y al final del día, pues el problema no se soluciona, sino más bien al contrario, ¿no? Termina siendo mucho peor de lo que esperabas. Así que vuelvo a repetirles, mediten su voto y realmente déselo a la persona que se lo merece, a quien sí tiene soluciones, porque recuerden que su decisión nos afecta a todos, ¿no? Y es por eso que no me expreso a favor o en contra de nadie, porque creo que en esta ocasión esa decisión le corresponde a los demás, ya que por cuestiones personales, pues me abstengo. Sin embargo, si para cumplir con la obligación marcada por la Constitución, hago de conocimiento público que mi voto fue en blanco, ¿no? Porque parece mentira, pero en términos legales este tipo de cosas sí pueden usarse en tu contra, ¿no? Así que, pues sin más por el momento, los dejo y como reflexión, recuerden que cuando tienen un plan, ya sea para un simple dibujo, como en este caso, o un plan de vida, pues deben de saber qué es lo que quieren hacer para determinar el camino. Es decir, siempre que te digan en dónde te ves en 5 años, en tres, en dos, en uno, pues háganse la pregunta de, ok, ¿dónde me veo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué espero para mi vida? Para ir definiendo cuál es el camino, los procesos que van a seguir para cumplir ese objetivo, ¿no? Y es que, pues así pasa y es así como ustedes mismos van forjándose su camino, ¿no? Una vez que han determinado qué es lo que quieren hacer. Y ya, ya vámonos a desayunar ahora sí, ¿no? Porque ya fue mucha despedida y dicen por ahí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero más que pocas ganas de irse, de irme, pues lo que sí tengo son ganas de desayunar, ¿no? Así que vámonos y que tengan un excelente día. Los dejo con el video de ese día, del día de las elecciones porque pues sí fue un día bastante pesado. Unos minutitos después de haber subido el video, se puso el ambiente bastante tenso. Digo, no lo pude comprobar, pero sí había personas con mariconeras que muy probablemente dentro de sus mariconeras traían armas, ¿no? Así que, pues nada, reflexionen su voto y más que nada, tengan cuidado, ¿no? Así que, vámonos. Otra importante ciudad del estado de Coahuila. ¿Qué onda? Buenos días. Son las 8 de la mañana. Oficialmente está abierta la casilla y hago oficial mi voto. Mi voto fue en blanco. Son las 8 de la mañana y lo hago por intereses personales, por que tengo procesos legales. Así que ánimo y vayan a votar. Ánimo.